Era igual la situación. En los países de esos que se llamaban los bárbaros, era igual. Por ejemplo, un hombre podía ir montado en un asno, mientras su mujer iba caminando detrás de él con toda la carga en su cabeza. ¿Se da cuenta que? Los comentarios háganlo después. Y las frustraciones y los corajes. Pero veamos lo que es la aportación del Evangelio. Mira, el Evangelio estableció. No había una fe que estableciera lo que el Evangelio se atrevió a establecer. No existía una fe que afirmara lo que el Evangelio se atrevió a afirmar. Usted sabe lo que es en medio de una sociedad que marginaba a la mujer, que ignoraba a la mujer, que sometía a la mujer. Usted se imagina que se levantara una fe incierne que estaba buscando cómo llegar al corazón de los seres humanos, pero no estaba diciendo lo que los oídos de los hombres querían escuchar, sino lo que estaba en el corazón de Dios. Fue el Evangelio el primero que levantó la gran consigna para decir que en la fe de Jesucristo no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Aleluya. Fue el Evangelio el que devolvió el sentido de dignidad a la mujer. Fue el Evangelio el que empezó a abrir. Tal vez algunos dirán o algunas dirán, todavía falta. Bueno, pero si falta algo, todavía el Evangelio sigue siendo poderoso para devolverle a la mujer toda la dignidad que ella se merece y que ella tiene concedida de parte del Dios del cielo. Amén. Es el Evangelio. El Evangelio trajo esperanza a los enfermos y a los débiles. Cuando uno lee los planteamientos que hacía el mundo antiguo con respecto a los enfermos y a los débiles, uno se sorprende. Como por ejemplo, los paganos veían a los enfermos y a los débiles como una carga. Los judíos veían a los enfermos y a los débiles como ajusticiados por Dios, a quienes nadie podía ¿qué? Tocarlos, porque era interrumpir lo que Dios estaba ¿qué? Haciendo. De hecho, en el mundo pagano, si un niño nacía enfermo o con algún defecto, era obligación de los padres llevarlo al monte y dejarlo abandonado para que allí muriera. El Evangelio que Jesús compara con ese poquito de levadura que hace que la masa se convierta en un rico pan. El Evangelio agarró a un niño y dijo que el que quisiera ser grande tenía que ser como un niño. El Evangelio fue el que planteó y dijo que los niños jugaban un papel tan importante en la presencia de Dios, de tal forma y de tal manera de que de ellos era el reino de los cielos. ¿Usted se da cuenta el poder del Evangelio, lo que ha hecho el Evangelio? O sea, tal vez nosotros nos circunscribimos a lo nuestro, pero mire, déjeme decirle algo más. El primer asilo para ciegos lo fundó un monje cristiano llamado Talasio. Note bien, en un tiempo
donde los ciegos eran para una sociedad carga y para otra sociedad eran castigados por Dios. ¿Se acuerdan de aquel caso de los discípulos cuando le dicen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este muchacho esté paralítico? Es el evangelio el que devuelve la dignidad a los débiles. Es el evangelio el que devuelve dignidad a los enfermos. Es el evangelio el que crea conciencia en el corazón de los cristianos para entender que un débil y un enfermo es una extraordinaria oportunidad para demostrar cuánto del amor de Dios existe dentro del evangelio. El primer consultorio médico gratuito lo fundó Apolonio, y lo fundó siendo un comerciante cristiano. Es decir, de su propio peculio, de su propio dinero, de su propia capacidad económica, dijo, yo voy a prescindir de esto para dar esperanza a los enfermos, porque entiendo que esta es la función cristiana. El primer hospital lo fundó una mujer cristiana llamada Fabiola. El Evangelio es la primera fe que se interesa por los pobres y por los enfermos. De hecho, cuando Jesús entró a la sinagoga y tomó el rollo del libro del profeta Isaías, fíjense lo que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado ¿a qué? Me ha enviado a hacer una acción de misericordia hacia los pobres, hacia los enfermos y hacia los débiles. Y cerrando el rollo dijo: hoy se ha cumplido entre vosotros esta profecía. ¡Aleluya! Como queriendo decir: hoy he metido la mano en la masa de la levadura, he hecho el pellizco y he metido en el nuevo pan. Yo soy el pan que ha descendido de donde, el pan que ha descendido del cielo. Gloria a Dios. Me encanta cuando Juan el Bautista estaba preso. Me da coraje cuando alguna gente, hablando de él en la cárcel, dice que había perdido la fe. Me molesta cuando alguna gente habla de Juan el Bautista como uno que perdió el entusiasmo cuando fue a la cárcel. No entienden lo que la Escritura quiere decir al respecto. Juan el Bautista había declarado que él era el amigo del novio. Y el amigo del novio era el último en irse. El último en irse de la escena de la recámara donde el novio iba a consumar su matrimonio. Porque era su obligación y su responsabilidad mantener inalterado el lecho donde el novio consumaría el matrimonio con su novia. Y Juan el Bautista había dicho: yo soy el amigo del novio. Por lo tanto, cuando él le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro?, no está planteando un asunto de falta de fe, porque si hubiera planteado un asunto de falta de fe, Jesús no hubiera dicho de Juan el Bautista lo que dijo, no hubiera planteado lo que planteó de él. Juan el Bautista lo que está diciéndole es: yo soy el amigo del novio, dame la contraseña, porque te he asegurado tu lecho nupcial para que te cases con tu novia y puedas consumar el matrimonio. Dame la contraseña que el Padre me dio, porque el Padre me dio una contraseña para afirmar que tú eres el novio que vas a consumar el matrimonio con la iglesia. Dame la contraseña y me voy en paz. Y mire qué contraseña extraordinaria el Padre le había dado a Juan el Bautista. Jesús le dijo: vayan ahora y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los seres humanos en dolor, en
en angustia están siendo visitados por el Evangelio, y a los pobres el Evangelio les está siendo anunciado. Después de eso, Juan el Bautista había entendido que había cumplido toda su función, que había cumplido toda su tarea. El Evangelio, querido, cuando Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios, tiene que ser una experiencia entendida por todos y cada uno de nosotros. Cuando la iglesia plantea, yo no sé si alguna gente ha caído en la trampa de hacer cacofonía, pero la iglesia no puede caer en la trampa de la cacofonía. La iglesia no puede caer en la trampa del papagayo. Cuando la iglesia declara que la única alternativa que le queda al mundo es el Evangelio, no está meramente haciendo una retórica, está haciendo la afirmación verdadera que solo existe en todo el universo. Es el Evangelio la levadura de Dios que puede transformar el pan duro, el pan recio, el pan doloroso, el pan de amargura, el pan de llanto, para hacer de la sociedad una sociedad de esperanza. Es el Evangelio, querido. Miren, el Evangelio transformó la vida de los ancianos. Para el mundo gentil, un anciano en el tiempo de Jesús era una carga. De hecho, más cariño podía tener un amo a un caballo que a un esclavo. Cuando un hombre esclavo llegaba a la ancianidad, se le abandonaba como a cualquier otra herramienta inservible. Es la fe cristiana, es la fe del Evangelio, la que pone al anciano en el lugar que debe estar, al punto que le denomina corona de honra. Es la fe cristiana la que empieza a crear conciencia. Mire, que el mundo no sabe la aportación que el Evangelio ha hecho. Bueno, es que a la gente, nosotros los seres humanos tenemos una memoria tan corta que se nos olvida el bien que nos hacemos unos a los otros. Se nos olvida. Caemos en las trampas de las soberbias y de las arrogancias y se nos olvida el bien, lo necesario que somos los unos a los otros. Mire, probablemente muchos de nosotros ni siquiera hemos pensado cuán importante es el vecino que está a nuestro lado, simplemente de tenerlo como vecino. Se nos olvida. Cuán importante es que hayan carros en la carretera en el momento en que nosotros estamos en la carretera. Se nos olvida. Cuán importante es que en el vecindario haya niños. El mundo egocéntrico en el que vivimos nos lleva a vivir a nuestra propia cuenta, a nuestra propia manera, y se nos olvida cuán importante es que en nuestra comunidad haya niños gritando. Oiga, en una comunidad que no haya niños jugando y niños gritando, por lo general hay un montón de vecinos en depresión. Es la fe cristiana la que ha devuelto la dignidad a la ancianidad. Es gracias al cristianismo, oigan bien, es gracias al cristianismo que los niños hoy tienen un lugar de prestigio en la sociedad. Yo muy pocas veces, o tal vez muchas, pero las disimulo. Pero hay pocas veces que lo puedo disimular, es que se me note que me salgo de mí
de mi control emocional. Muy pocas veces, pero sucede. Y una de ellas fue estando en Egipto, contemplando las pirámides de Egipto. Vi como un policía agarraba a un niño tal vez de 8 o 9 años, y porque estaba pidiendo limosna a turistas, aquel policía lo agarró y comenzó a bofetearlo. Y desde luego tuve que excusarme con los que andaban conmigo, porque, pues voy a decir la verdad, ¿por qué no decir la verdad? Me dio tanto coraje, me dio tanta ira, que fui y empujé al oficial y le dije, dame a mí, ven, dame a mí, pero no le dejes ese niño abusador. Y el guía turístico empezó a alarme por los pantalones. Moisés, por favor, te van a meter a la cárcel, pero no te das cuenta que este es un abusador. ¿Cómo vamos a permitir que este abusador le den el rostro a ese niño? Hay sociedades donde si el evangelio no llega, los valores de la vida nunca se impondrán. Es el evangelio, querido. En una sociedad donde en el mundo judío un padre tenía potestad hasta para matar a su hijo, y en el mundo griego el padre tenía la misma potestad, y en el mundo de los orientales y de los llamados bárbaros el padre tenía la misma potestad, podía venderlos, podía esclavizarlos, podía hacerlo de ellos lo que le diera la gana. Es el evangelio el que ha aportado la conciencia del cuidado, de la protección que se debe dar a los niños. Si usted se encuentra hoy ignorante preguntando qué ha hecho el cristianismo por el mundo, me parece que ya tiene algunas respuestas. Pero déjeme decirle algo, me he quedado en lo nimio, me he quedado en lo primario, me he quedado en lo infantil, me he quedado simple y llanamente en las cosas sencillas. El evangelio ha hecho mucho, mucho más. Eso fue lo que quiso decir Jesús, anticipando lo que el poder del evangelio iba a realizar, lo que el reino de Dios iba a alcanzar. Dentro del marco de la historia, los civilizados dijeron un día que los bárbaros llegaron y los invadieron. Y los bárbaros transformaron toda la cosmovisión social de entonces a una nueva cosmovisión social. Destruyeron el imperio romano, lo aniquilaron, lo hicieron trizas, lo desbarataron. Hicieron que la cosmovisión social de Occidente cambiara por completo como consecuencia de la invasión de los bárbaros. ¿Sabe algo? El evangelio no fue conquistado por los bárbaros fueron conquistados por el evangelio. El imperio romano se declaró enemigo del evangelio, a tal punto que semanalmente mataban a miles de cristianos, los destruían, los echaban a la hoguera, los echaban a animales feroces, los ponían a pelear con gladiadores, los ponían en cruces como antorcha en los caminos de Roma. Los cristianos en los primeros siglos de su fe vivieron las experiencias más atroces y más horrorosas que hombre alguno pudiera vivir. Óigame, pero el imperio romano no pudo conquistar a los cristianos para doblegarlos a adorar al César. Pero ¿sabe algo? El imperio romano fue conquistado por los cristianos e hicieron que el César dijera que Jesucristo era el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En el tiempo de Jesús no se sabía cómo operaba la levadura.
Simplemente de la masa anterior se guardaba un poco sin cocer, como les dije. Se ponía al calor y luego se pellizcaba. También les mencioné que un pan sin levadura prácticamente es como una piedra, durísimo. Cuando Jesús habla y compara el Evangelio con una levadura, lo que está diciendo es: el Evangelio es quien puede hacer que el ser humano venga a Jesucristo y se convierta en el pan de la humanidad. Se convierta en un pan tierno, suave, blando, apetecible. Cuando Jesús dice que el Evangelio es comparado con la levadura, lo que está diciendo es que ese poder de la gloria de Dios es capaz de dar una nueva dimensión a la psiquis humana. Es capaz de dar un nuevo sentido de esperanza a la humanidad. El Evangelio es la única fuerza arrolladora de autoridad sobre el mal. El Evangelio es la única alternativa que el ser humano tiene. No es una alternativa más, es la única alternativa que el ser humano tiene para alcanzar una reconciliación con Dios y vivir en paz consigo mismo y vivir en paz con sus semejantes y con la naturaleza. El Evangelio según Jesús es esa levadura de la que les dije al principio. En el tiempo de Jesús ellos decían: yo no sé cómo lo hace, pero yo sé que lo hace. El Evangelio según Jesús es ese poder de gloria capaz de dar un nuevo carácter que transforma al malo en bueno y al pecador en santo. Yo creo que yo he compartido esta anécdota con ustedes, pero la gran ventaja es que como tenemos memoria corta la puedo volver a recordar. Un alcohólico en cierta ocasión se convirtió a Jesús. Y después de convertido a Jesús llegó a su trabajo. El primer día sus compañeros le invitaron a beber ron una vez terminó su tarea de trabajo. Pero él dijo que ya no bebía, que ahora era evangélico. Sus compañeros se burlaron. Empezaron a hacer apuestas entre ellos para ver cuántos meses o semanas sobreviviría él a esa experiencia de fe evangélica. Pero pasados los meses, todos ellos pudieron observar que el exalcohólico se mantenía firme en su convicción cristiana evangélica, en su fe en el Señor. Pero ahora a sus compañeros le pusieron un nuevo mote. Empezaron a llamarle el pastor. Y él desde luego llegaba con mucha humildad y decía: yo no soy pastor, yo simplemente estoy sirviendo al Señor. Otro buen día sus compañeros quisieron hacerle una broma, quisieron hacerle una burla. Y desde luego de planificada la broma, le dijeron: venga acá, pastor, que usted nos puede explicar este texto. Explícanos este texto. Desde luego, la pregunta tenía una intención bien malsana, bien cargada. Era simplemente acordarle que él era un alcohólico. Y le dicen: contéstanos esta pregunta, pastor. ¿Cómo fue que Jesús convirtió
el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y desde luego, la intención de aquellos compañeros malsanos era provocar la insidia en él, a fin de poderlo descontrolar en su insidia para llevarlo de nuevo al alcoholismo. Pero él humildemente les contestó de la manera siguiente. Les dijo: mis amigos, yo no soy pastor, yo no soy maestro de Biblia, yo simplemente soy un exalcohólico que ha dejado de beber como resultado del Evangelio. Yo no les puedo explicar a ustedes cómo fue que Jesús convirtió el agua en vino, pero sí les puedo decir que en mi casa Jesús convirtió el alcohol en pan, en zapatos, en ropa para mi familia, en estabilidad para mi hogar. Yo sí les puedo decir lo que el poder del Evangelio hizo en mi casa. Cuando Jesús usó la parábola, lo que quiso decir en el contexto de su tiempo es: así como ustedes se paran a mirar a la mujer haciendo la masa para hacer el pan, y ustedes se preguntan cómo ese chispito de levadura entra en esa cantidad tan grande de masa y hace de ella un buen pan apetecible para todos. Yo quiero decirles que tal vez ustedes nunca podrán explicarse cómo Dios lo hace, pero lo que es importante es que sepamos que Él lo hace. Él sabrá ganar un mundo para Jesús. Él sabrá transformar el corazón de los hombres para Jesucristo. Él sabrá transformar la vida y la conciencia de los seres humanos para que un día el Evangelio sea predicado a todo el mundo y luego de ello, entonces Jesucristo aparezca por su iglesia. Que Dios me los bendiga.